meditando en el libro de los Hechos. Es el libro que nos muestra cómo, en menos sus primeros 10 capítulos, cómo comenzó la iglesia, el comienzo, el inicio de la iglesia como tal. Y en el capítulo, versículos que vamos a considerar esta mañana, pues encontramos una reacción necesaria en todo ser humano para acercarse a Dios. Por eso nos es ejemplo y hemos de meditar en estas palabras. El libro de los Hechos, capítulo número 2, vamos a leer desde el versículo número 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a llegar aquí esta mañana, todavía seguimos con otras experiencias de esta primera iglesia. La gracia de Dios sirvió para que la predicación de Pedro obrara en todos aquellos que lo escuchaban. Y fijaos cuál gran multitud era, quien le podía oír sin que hubiera sistemas electrónicos de megafonía para que pudieran oír todos. Y quiero pensar que alguno, además, habría también un poco sordillo como yo. Entonces el Señor hizo que muchos lo escucharan. Dicen que el secreto de la ausencia o la no necesidad de megafonía cuando Pedro predicaba o Jesús en otras ocasiones era que la naturaleza permitía, con ausencia de ruidos, poderlos oír mejor. Bueno, es una explicación. Lo cierto y verdad es que un gran número de personas sintieron tocar sus conciencias en esta ocasión. Y dice que se compungieron de corazón. Compungirse es contristarse o dolerse de alguna culpa o pecado propio o de la aflicción ajena también. Así que nos dice que estas personas que estuvieron allí escuchando cómo Pedro les había informado, les había hecho ver el error que habían cometido, cómo Cristo realmente era el Mesías prometido, cómo a este Dios lo hizo su Cristo, se compungieron, se entristecieron por la decisión errónea que habían tomado de forma precipitada. Cuando leemos los versículos anteriores, y sobre todo cuando en los evangelios se nos narra los momentos en los cuales Jesús es entregado, vemos claramente cómo muchos se dejaron manipular. Sí, escucharon voces y sin pararse a pensar, se sumaron a aquellas voces. Y crucifícale, crucifícale y suéltanos a Barrabás, decían ante quien tenía toda la autoridad en la tierra. Ojo, nos dejamos llevar por las corrientes y los sonidos que escuchamos y nos paramos a pensar para no ser voceros de aquello que realmente no hemos considerado, valorado o hecho nuestro. Esto fue lo que ocurrió con aquellos que, al darse cuenta de la realidad, al comprender lo que les había sido ocultado y cómo habían sido manipulados y cómo habían participado en aquella entrega, pues se compungieron, se contristaron, se dolieron por esa culpa, por esa irresponsabilidad que habían cometido. Dice el texto: varones hermanos, ¿qué haremos?, preguntan. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados.
recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es decir, liberaos de esta perversa generación y sus corrientes modernas o no modernas, en las que os vais como locos, sin pararos a pensar si es bueno o no. El efecto, la profesionalidad de la publicidad es eso: ponerte delante de ti un producto que, como tiene descuento, es más barato, es más eficaz, y sin que tú te pares a pensar realmente, pues llegues y lo compres. Hoy o ayer, no me acuerdo, encontré un producto que ando buscando para resolver un problema que tengo y que me ayudará, y que salen un montón de ellos, de recetas, consejos y demás, cuando uno mira TikTok y otros vídeos salen ahí de publicidad. Y era la oferta magnífica: solo 30 euros si lo pides hoy, date prisa, cómpralo. Me dio por, no como otras veces, pero me dio por entrar en Google y preguntar por esa empresa. Me salió su producto y Amazon lo vende por 15,99, a mitad de precio que el fabricante. Pero era magnífico, era una oferta única, exclusiva, solo para hoy. Y en esas técnicas de venta caemos multitud de veces comprando cosas que no necesitamos. En esas técnicas de venta, de programación, de disertación, caemos a veces, nos dejamos llevar por aquellas cosas que no nos convienen y que pueden ser pecado. Sed salvos de esta perversa generación. Tenemos que liberarnos de las influencias que puedan venirnos y que por vaguería, sí, por vaguería, porque ello requiere esfuerzo, no comprobamos si aquello que se nos informa es razonable a la luz de las Escrituras. Simplemente como lo ha dicho don fulanito, menganito, porque lo han dicho la iglesia, porque lo ha dicho el pastor, porque lo ha dicho no sé quién, me lo trago, me lo creo y me lo compro. Satanás está siempre detrás de esas actitudes. El arrepentimiento, ¿qué es eso? Pero fijaos que Pedro dice, cuando aquellos sinceramente preguntan, ¿qué podemos hacer? Arrepentiros. Y arrepentirse no es solamente sentir un pesar por algo que uno ha hecho mal, sino que exige una transformación, un cambio de actitud, un cambio de pensamientos, un cambio de valores. Lamento haber estado equivocado, pero no puedo seguir equivocado y justificarme con que ya me dolió, lo sentí un día, pedí perdón y me olvido y sigo haciendo y actuando de la misma manera. No. El arrepentimiento tiene que tener una consecuencia inmediata, y es que mi actitud, mi pensamiento, mis valores con respecto de aquello que me ha hecho daño y de lo cual me arrepiento, realmente influye nuevamente en mi vida y haya un cambio. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido encontrarnos con personas que son perfectas? Lástima que no haya sitios en los altares suficiente como para subirles a todos, pero ni he robado, ni he matado, ni he hecho mal a nadie. Ya con eso me merezco la gloria eterna. Así nos encontramos con muchas personas. Pero si alguna de esas personas lo encontramos pasado un tiempo en que confiesan miserable de mí, no había entendido, me había dejado llevar, me habían influido, era sabio en mi propia opinión y yo, según yo, todo perfecto, pero Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo sé hacer muchas cosas bien y no las hago. Y yo, que me llamo cristiano, que me considero cristiano, no sigo las enseñanzas de Jesucristo. Todos se nos vienen a nuestra mente los llamados 10 mandamientos, ¿verdad? Y como Jesús eso lo redujo a 2. Pero aunque les sabemos, no los vivimos, no los practicamos.
Y no nos arrepentimos tampoco por haber defraudado a nuestro Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo, son los 2 mandamientos que el Señor, en que Jesús redujo. Los 10, aquellos 4 en nuestra relación con Dios, o los 6 en nuestra relación para con los hombres. Y seguimos porque queda el primer paso el otro. Y seguimos fallando porque sabemos la teoría, pero no ponemos en práctica. A veces me han dado tirones de orejas sobre este asunto. La DGT es la mejor para dar tirones de orejas. No hace mucho me pillaron a 130 en una zona de 120. Me dio una multa de 100 euros. Y no va que con descuento se queda sobre 50. Pero no es así. Es cierto que de repente del tirón de orejas, pues uno procura que el pie no pese tanto. Pero se nos olvida. Si no nos pilla, no nos pilla. Pero Jesús, pero Dios es más sabio y tiene mejores radares que la DGT. Y sabe todo nuestro diario vivir. Y sabe todas nuestras acciones y nuestras conversaciones. E incluso nuestros pensamientos. Y nos pilla en falso. Nos pilla sin amar a nuestro prójimo. Sin perdonar a aquellos que nos ofendieron. Y no digamos nada cuando lo guardamos para vengarnos. O para lanzar mensajes, a ver si lo coge y se entera que me molestó aquello que hizo, en lugar de cumplir la palabra de Dios que conocemos, que nos dice: si tu hermano te ha ofendido, ve y a solas, dile que te ha ofendido. Puede ser que te ofendiera, puede ser, o puede ser simplemente tu propia percepción de la situación que te molestaste. Pero realmente no hubo una mala intención de parte de tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano. Sabemos la teoría porque la tenemos escrita aquí en la Biblia, pero se nos olvida practicarlo. Así que aquel o cuando nos acercamos a Dios, hemos de arrepentirnos, hemos de reconocer ante Dios con sinceridad que Él es el camino seguido, que teníamos que seguir, o al seguir mal camino, que tenemos que cambiar completamente nuestros pensamientos. ¿Qué haremos? Hace años leí un libro que se titulaba ¿Qué haría Jesús? Y en él se contaban diversas historias de profesionales que se planteaban ¿qué haría Jesús? Y en base a la respuesta que ellos mismos encontraban a esa pregunta, tomaban decisiones. Uno de los que caló hondo en mi memoria era un editor de una revista de boxeo y buscaba las oportunidades y propaganda y publicitaba constantemente combates de boxeo. Cuando entendió que quizás eso a Jesús no le sería grato, decía: ¿qué haría Jesús en mi caso con este negocio que tengo de revistas sobre el pugilismo? Llegó en su meditación a la conclusión de que eso no le gustaría a Jesús en absoluto. Que yo gane dinero y otros muchos, cuando vemos a dos hombres en calzones pegándose y haciéndose daño e incluso matándose, ¿eso agradaría a Jesús? Bueno, es una buena pregunta la que estos hombres sinceros le hicieron a Pedro. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Tenemos que transformar nuestras vidas. Y hay una promesa cuando creemos en Cristo, cuando creemos en Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando nos arrepentimos y reconocemos ante Dios que nuestro camino era equivocado, y cuando cambiamos recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que fue prometido para el pueblo de Israel, a quien Dios no podía, entre el cual Dios no podía moverse porque lo negaban, porque no creían. Era llamado la promesa el tiempo atrás. Eso se manifestó en los cristianos. Dios morando en ellos, morando en ti y en mí, tiene que cambiar nuestras vidas en ese arrepentimiento, en ese reconocer a Dios con sinceridad, en ese cambio
de valores. Un ejemplo claro lo encontramos en el Evangelio. Se nos narra después, en este mismo libro, en el capítulo 10, cuando Pedro fue llevado a casa de Cornelio. Preciosa historia que recordamos, ¿verdad? No sé si por aquello de la dieta o por aquello del compañerismo, pero está grabado en nuestras mentes. Isaías dice: paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. La voluntad de Dios es que todas las personas nos acerquemos a Él, nos arrepintamos de nuestros pecados, volvamos, cambiemos nuestra actitud, nos convirtamos. También es una palabra muy evangélica, convertirse, dejar de caminar por la vía que ibas y hacer un giro de 360 grados y continuar haciendo lo mismo. No, grave error también. La geometría a veces nos falla. Sería un giro de 180 grados, un giro de 270 o de 90, de lo mismo, pero cambiar nuestra vida, nuestra actitud. No podemos seguir haciendo lo mismo cuando realmente hemos reconocido y hemos comprendido que Dios envió a su unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, dice el texto. 3.000 personas. Wow. Wow. ¿Os imagináis? 3.000 personas que un mismo día se han bautizado, dando testimonio de que han creído a la palabra de Dios, que han creído en Dios, que han creído en que Cristo murió en la cruz por sus pecados y que ellos mismos se han arrepentido y que Dios establece un nuevo estándar de vida para ellos. 3.000 personas en esta ocasión. Conocedores de la palabra, conocedores de la Biblia, conocedores de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, conocedores de la voluntad de Dios y de la historia del pueblo de Israel, cuántas y cuántas veces fue castigado porque desobedeció, porque engañó a Dios, prostituyéndose en favor de dioses paganos, de pedazos de madera o de piedra que ni oyen, ni sienten, ni hablan, ni caminan, a los cuales hicieron sus dioses, llegando incluso a sacrificar a sus propios hijos ante Dios Baal, pensando que así lo agradaban a él, abandonando al Dios creador perfecto, que solamente nos pide una cosa: cree. No dice sacrifica a tu hijo. Se me ponen los pelos de punta cuando escucho de algunos andaños a niños de 7, 8 años como mis nietos. Se me ponen los pelos de punta solamente pensar en aquellos padres con la violencia vicaria que escuchamos en las noticias, que para castigar a la esposa matan o maltratan a los hijos. Se me ponen los pelos de punta cuando veo que en un accidente de tráfico ha muerto una familia, y no solamente los adultos de 56 años, sino también niños de 12, 14, 8. Qué miedo, qué falta de oportunidad. Pero cuando se habla de nuestra propia vida, aunque se nos pongan los pelos de punta a leer la palabra, nos olvidamos de ella y no le dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. No dejamos hacernos ver en esa lectura que la más de las veces no hacemos y no podemos leer para que nos hable. Porque sí, escudriñad las Escrituras, dice Jesús, y tenemos la obligación, necesidad de leer constantemente la palabra. Aquellos que se convirtieron, aquellos 3.000 escucharon de voz, transmisión oral, el mensaje de Pedro. Nosotros lo tenemos escrito, lo que aquellos escucharon y muchas más cosas. Y como decía una señora cuando yo era niño y ayudaba en la iglesia a repartir las hojas con las canciones: hijo, me estorba lo negro. Me quedé de piedra. Después del culto le pregunto al pastor: oiga, la señora esta me ha dicho que le estorba lo negro. Y dijo: quiere decir que no sabe leer. ¿Hay alguien aquí que no sepa juntar las letras y formar palabras? Seguro que no. Pero ¿leímos la Biblia de esta mañana? ¿La leímos ayer? Bueno,
cada uno contestemos, porque es en la Biblia, en la palabra, donde el Espíritu Santo va a hablar a nuestro espíritu de aquellas cosas que tenemos que modificar, aquellos ejemplos que no debemos imitar, o aquellos ejemplos en los que sí debemos imitar. ¿Qué haría Jesús?, decía el editor de aquella revista. El verso 40 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El resultado de aquella comprensión, arrepentimiento, es que todos ellos, después de ser bautizados, a continuación y cada uno de los días de su vida, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina, lo que Pedro les había enseñado acerca de Cristo, el cumplimiento de promesas, de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús y todo lo que después les enseñaría. Y participaban también en la comunión, tenían cosas en común. ¿Y cuál es la cosa en común más preciada que tenemos cada uno de nosotros, espero, en este día? Que nuestras almas estarán en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pasaremos la muerte o no, y venga Jesús a arrebatar su iglesia, pero no será nuestro diario de existir, incluso aquí y ahora, pensar en que la existencia del ser humano termina ahí en la sepultura, o quizás en la playa de la Maruca, porque allí tiraban mis cenizas, y como dice el refrán, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, a la fiesta. Y como me dijo alguno esta semana, que nos esperen allí mucho tiempo. Lo más preciado que tenemos en común, además del gusto por estar aquí, por aguantarme, por las canciones, por deleitarnos en ellas, por la alegría de ver a 12 niños esta mañana aquí delante, qué gozo, qué estupendo, es que Jesús es nuestro Salvador, el que Dios nos ama, y hemos aceptado el regalo de la vida eterna, y que no nos pide nada más que creer, no nos pide que vayamos a ninguna peregrinación, ni que paguemos ningún dinero, ni que hagamos ningún esfuerzo. Eso es fácil. 25 kilómetros durante 20 días. Entrevistaban a una chica que estaba haciendo el Camino de Santiago, la etapa 33 o 37, ya había perdido la cuenta, porque no podía hacerle todo de golpe para obtener toda la indulgencia que promete quien lo promete, y que no es, por supuesto, bíblico. Tenía un compañero de trabajo que decía que cada año se cogía con otros amigos la bicicleta y hacía el Camino de Santiago en bicicleta. Una etapa, otra etapa, eso sí, lo más importante de ese caminar o de ese andar en bici era cuando llegaban al albergue y la merienda. Había que reponer fuerzas. Eso era lo más ponderable, lo más precioso. Dios no nos pide que hagamos ninguna peregrinación, que no hagamos ningún sacrificio, sino que lo amemos a Él sobre nosotros mismos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué es amar? Insisto, quede grabado en nuestras mentes. El amor de Dios es que nos ha dado, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. El amante quiere lo mejor para la persona amada. Si estáis casados, enaviados, queremos lo mejor para nuestro cónyuge. Y aún así nos negamos a nosotros mismos en favor suyo. Y hacemos cosas que no nos apetecen, con fin de que nuestra esposa, nuestro esposo, pueda estar satisfecho, contento, y podamos compartir lo que hemos prometido aquel día que nos juramos amor eterno hasta que la muerte nos separe. La muerte no nos separará del amor de Cristo. Él murió en la cruz porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y la obra, el precio está pagado, consumado es, dijo Jesús en la cruz. Pero nos son ejemplo también esta primer brote de iglesia, esta primera iglesia en Jerusalén, esos 3.120, porque los 3.000 que se convirtieron este día se sumaron a los 120 que estaban en el aposento alto cuando el Señor partió. Dice que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera iglesia hacía el partimiento del pan
Si recordamos las palabras con las cuales Pablo nos instruye al respecto, dice, en memoria de Cristo. El partimiento del pan en el momento de recordar que Cristo había muerto voluntariamente en la cruz, en obediencia al Padre, por amor a nosotros, para salvarnos. Ellos, con las connotaciones del momento, porque no era como nosotros lo hacemos en forma simbólica, lo hacían todas las semanas. Cada primer día de la semana ellos se reunían y partían el pan por las casas. Era otra forma diferente a lo que el tiempo nos ha traído o la tradición que nosotros mismos tenemos. Nosotros tenemos la costumbre de hacer una vez al mes, para que no se nos olvide, recordar justamente que el amor de Dios requirió la muerte de Jesús en la cruz, y muerte cruenta, muerte de cruz. Maldito el que sea colgado en un madero, decían los israelitas. Hay iglesias que lamentablemente celebran ese recordatorio o tienen en cuenta ese sacrificio de Cristo 3 veces al año. Y hay iglesias en que nunca lo tienen, nunca recuerdan que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. La función no es que hacer un más santo cuando participamos del pan y participamos del vino, sino recordar que ese pan, como Jesús enseñó, es su cuerpo entregado por nosotros en la cruz, y que ese vino simboliza, recuerda, la sangre suya derramada desde la cruz en beneficio nuestro para limpiar nuestros pecados. Aquellos discípulos permanecían o perseveraban, dice el versículo 42, en el partimiento del pan y en las oraciones. Orar es la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de Dios y de hablarle de tú a tú. No importa que tú te dirijas a Dios como papá o como padre, no importa. Es una conversación de tú a tú. Tú hablas, Dios escucha. Dios habla, ¿y tú escuchas? A veces son nuestras oraciones como monólogos. Hablamos y hablamos y repetimos y repetimos y no escuchamos. Porque Dios quiere hablarnos a través de la propia oración. Dios quiere hablarnos a través de la palabra que Él nos ha dado. Así que aquellos, y esto es lo ejemplar, lo que tenemos que resaltar en esta mañana, que aquellos que escucharon el mensaje de Pedro, la denuncia de Pedro por sus pecados, dijeron, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros como testimonio de ese arrepentimiento. Recibiréis el don del Espíritu Santo. No lo contristéis, no lo encajéis, no lo metáis en un recipiente donde no podáis oírlo, sino escucharlo con atención. Perseverad en la doctrina de los apóstoles que tenemos en la Biblia, en este libro magnífico que todos tenemos en casa, más de uno sin duda. Perseveremos en la comunión, en la relación los unos con los otros. Perseveremos en el partimiento del pan, recordando que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Perseveremos en las oraciones. El culto de oración de cada miércoles es el menos asistido. No dejemos de congregarnos. Llorad con los que lloran, reíd con los que ríen, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo voy a saber yo si tú lloras, si no me lo cuentas, si no lo compartes, si no me informas de tu dolor? ¿Cómo me voy a alegrar contigo en aquello que te produce gozo, en aquella oración que el Señor te ha contestado, si no lo compartes conmigo y te lo callas? Como pastor siempre he tenido interés en saber qué pasa con cada uno de vosotros. Y cuando alguna familia falta, saber por qué. Le pregunté a un hermano en una ocasión, oye, ¿habéis estado de viaje? No. Yo curiosidad, digo, no, porque no quisiera enterarme por el periódico que os habéis muerto y no poder hacer nada por vosotros. Como capellán en el hospital, no he recibido nunca la llamada del personal de atención al paciente diciendo, hay aquí una persona que dice que es cristiana y quiere que lo visite el pastor de la iglesia evangélica.
Nunca. Gloria a Dios que no estáis enfermos y no vais. O si cuando habéis ido, me lo habéis contado primero y no ha sido necesario pedir el servicio a través de atención al paciente. Comunión, relación. Aquellos perseveraban en la relación, en la comunión. Perseveraban en la obediencia a los mandamientos. Perseveraban en las oraciones. Aprendamos de su ejemplo y cambiemos aquello que nos acomoda para buscar la incomodidad de servir a Jesús con amor, con gratitud, en nuestro beneficio y en el de otros. Que el Señor nos ayude. Amén.